Bueno, buenas noches, buena tarde o buen día según la hora en que estén ustedes viendo este video, para aquellos que lo ven diferido o quienes gustan de verlo en vivo. Me presento como de costumbre, soy José Antonio de la Vega Torres para servirles a ustedes y a todo el universo. Y también conocido como San Toñito Anacoreta. Sí, ya sé que me falta ponerme mi pleca, todavía estoy desarrollando los materiales para arreglar todavía mejor y hacer cada vez más profesional la imagen de estas transmisiones. Espero, parece que hoy tenemos muy buena señal y espero que esta ocasión no tendremos las problemáticas que tuvimos ayer y antier. Les recuerdo, soy el autor del blog Indicios Metropolitanos. Ustedes me pueden localizar simplemente escribiendo mi nombre, José Antonio de la Vega Torres, o el del blog Indicios Metropolitanos en Google y ustedes me localizan. Últimamente no he escrito mucho en el blog, pero procuro más o menos actualizarlo cuando hay algún tema que tengo suficiente espacio para desarrollar el tema y escribirlo, ¿no? Pero estas transmisiones vienen siendo un complemento de ese mismo blog y como las he empezado a hacer también por lo mismo que decía yo ayer y de esta manera empiezo ya de alguna manera la temática de hoy. Eh, Empecé a hacer estas transmisiones porque está circulando de tal manera la información, ayer ya lo decíamos, eh, tan vertiginosamente, mucho más de lo que ya venía circulando, que cada día estamos abrumados y llenos de muchas cosas que podemos comentar y a veces cuando uno se dedica a escribir, a veces no hay el suficiente tiempo, no es que no lo tenga, yo ayer dije que solamente tenemos 24 horas al día y demás, sino me refiero que no tenemos la suficiente capacidad, es lo que quiero decir, en cuestión de habilidades o de velocidad para poder procesar la información, analizarla, sintetizarla y luego sacar un documento escrito. Entonces, siempre la comunicación verbal hablada es mucho más rápida, nuestro cerebro procesa mucho más rápido, aunque a veces podemos hacerlo con bastante desorden, pero esa es la gran ventaja de estas transmisiones. Esto me permite que pueda yo abarcar distintos temas, concentrarlos en una sola transmisión y poderlos compartir, analizándolos junto con ustedes de forma crítica, resolviendo dudas que ustedes puedan tener, etcétera. El chat está abierto, cualquiera de ustedes puede desde enviar saludos, enviar chicles, quejas, chocolates, muéganos, mentadas de madre, lo que ustedes consideren pertinente, dudas, sugerencias de temas. Les recuerdo, tenemos un leve retraso de 8 a 12 segundos, lo cual no impide que podamos establecer un diálogo. Estoy pendiente. El chat lo tengo a la vista, aquí en el software que tengo a la mano y aparte en el monitoreo que hago tanto en el teléfono, que por cierto se me estaba olvidando abrir el teléfono, de una vez lo voy a hacer porque si no luego se me olvida. Este, y es que en el video, en el teléfono, lo monitoreo desde otro lado, lo monitoreo desde el grupo, mientras que en la computadora estoy monitoreando la página y la transmisión misma en el software. Entonces, a veces entran mensajes por un lado y a veces entran por otro. Entonces, por eso déjenme bajar el volumen, porque si no se mezclan aquí las cosas y se hace un merequetengue. Entonces, pueden sumarse las personas que están en mi perfil o las de la página o las del grupo o las que están de pronto apareciendo en el historial público de Facebook, que de repente ocurre también, porque son públicos diferentes que se van sumando. Estoy viendo a propósito de esto y antes de continuar con el tema que ya empezaba yo a medio a semblantear, eh, quiero comentarles que en breve tiempo, yo espero ya la siguiente semana, ya tengo los elementos necesarios aquí, nada más me falta ajustar algunas cosas, si es posible ya la siguiente semana. En el fin de semana haré las primeras pruebas y en el fin de semana, en la siguiente semana empezaré a transmitir en vivo por dos plataformas diferentes.
por la plataforma de YouTube, donde tengo también otro público diferente, pero que también está teniendo contacto con estos en vivos cuando yo los monto ya grabados. Entonces, para que tengan la oportunidad ese público también de tener la posibilidad de irse suscribiendo a mi canal en YouTube y también para darle seguimiento a los mismos contenidos en dos plataformas, Facebook y YouTube. No puedo transmitir en más simultáneamente porque el software es lo más que me permite. Podría transmitir a más de dos plataformas simultáneamente. Si me suscribo, ya tengo vistas otras plataformas que a su vez permiten hacer de puente para que no se cargue la memoria de mi equipo. Y entonces yo solamente haga una emisión que llegue a esa plataforma y esa plataforma con sus servidores disemina a tantas otras plataformas donde yo pueda estar suscrito con una cuenta. En realidad yo solamente tengo de video, yo tengo cuentas en Vimeo, tengo cuentas en Livestream, tengo cuenta en YouTube, tengo cuenta, me parece que en Periscope, si no mal recuerdo, y obviamente aquí en Facebook, que tiene que ver con Facebook Live. También ya bajé la aplicación de Zoom, que es una mejora del Messenger de Facebook. Originalmente fue por otro lado, pero Facebook compró, tengo entendido, a lo mejor estoy equivocado, Facebook compró Zoom y hoy está un poquito de moda porque tiene algunas características que mejoran el Messenger de Facebook y lo empatan con la competencia directa que viene siendo Skype, que a Skype lo compró Microsoft hace algunos años. Le metió la mano Microsoft y le dieron la torre a Skype, pero ya otra vez está un poquito mejorado. Creo que hoy funciona mucho mejor y es un poco más ligero Skype, pero Zoom es todavía mucho más ligero. El problema con Zoom es que se presta todavía a ser muy fácil de hackear. Entonces, el problema con Zoom es que para que funcione también de manera más correcta, pues hay que tener la versión de paga, lo cual pues yo no tengo. Entonces, ¿el Zoom para qué sirve? Sirve como para que en un momento determinado, si alguno de ustedes o algún colega, o se me ocurre a mí buscar a algún colega o alguna persona para hacerle la entrevista, por ejemplo, a mi presidenta municipal, Patricia Durán Reveles, a lo mejor dice, yo quiero estar charlando contigo, que me puede buscar. Yo no necesariamente tengo que ir yo a buscar a la gente, y la gente puede venir a buscarme y decir, yo quiero charlar contigo, vamos a estar en un diálogo ahí en pantalla. Entonces nos ponemos de acuerdo y ya con las herramientas adecuadas, pues ya lo hacemos a distancia, ahorita que tenemos que estar cada quien en distancia, ¿no? Entonces, así las cosas. Pero bueno, entremos ahora sí en materia, como pudieron ver ustedes en la cortinilla de entrada. Seguimos con lo mismo de desarrollar ideas alrededor del mercado con miras a la reactivación de económica post-COVID-19. Estamos en el episodio 11 de ese gran capitulado, pero estamos entrando en pequeños detalles como el tratar de entender por qué o cómo puede verse el López Obradorismo como una teoría socioeconómica según lo planteó el presidente de la República. Estamos, por lo tanto, en la quinta parte de este análisis en particular, y hoy estamos retomando, o mejor dicho, más que retomando, vamos a abordar, aunque sea someramente, pues dos conceptos que van de la mano y que han estado ahorita en los dimes y diretes, que son el tema del patrimonio y el tema de la mortaja. A ver, ¿por qué traigo a colación esto? Dice el dicho, el refrán, matrimonio y mortaja del cielo baja. Bueno, yo lo he cambiado por patrimonio y mortaja. Patrimonio por la polémica que se suscitó en días pasados y que ahora ya la han querido de alguna manera acallar tras el comunicado que Alfonso Ramírez Cuéllar hiciera público con la propuesta de que el INEGI, buenas noches Luna, bienvenida, esperemos que
me puedan por momentos detener. Eso es lo que yo siempre espero, que ustedes me detengan, que no nada más me escuchen, que me detengan y que establezcamos un bonito diálogo, aun cuando tardemos en avanzar en los temas. Total, tenemos muchos días por delante para ir avanzando e ir modificando e ir actualizando las cosas. O sea, creo que es más importante en una charla el que estemos intercambiando puntos de vista de pronto, y no aun cuando la idea o la cortinilla lo llama monólogos y navegaciones, pero justamente en la parte de las navegaciones es en donde se necesita toda una tripulación y no nada más el puro capitán, en este caso el capitán que está aquí frente a la cámara, ¿no? Pero a lo mejor yo ni a capitán llego, a lo mejor yo nada más soy el mero vigía y estoy ahí observando, y a lo mejor alguno de ustedes es el capitán. Me desvié por saludar a Luna. Muy buenas noches nuevamente. ¿Qué estaba yo diciendo? Lo del patrimonio. Entonces, por eso es que estoy tomando la palabra ahora patrimonio, para poderla explorar un poco más y tratar de entender en qué consiste esa propuesta que hizo Ramírez Cuellar, que muchos lo criticaron, que muchos lo mal entendieron, lo mal interpretaron, no lo leyeron adecuadamente, se dedicaron a considerar que era una propuesta escandalosa de fondo, y que inclusive hasta el mismo presidente le dio la patada. Como si no fuéramos lo suficientemente perspicaces para darnos cuenta que es todo parte de un mismo teatro y que hay algo más de fondo. Y es justamente lo que trataremos de examinar aquí, hacia dónde puede estarse encaminando una propuesta que se manda ahora al congelador, pero que después la van a poder sacar cuando amainen ciertas aguas y se acomoden ciertas piezas. Y la segunda palabra que viene allí en el subtítulo, el de mortaja, pues obviamente sigue con la misma idea, en el sentido de que pues estamos ahorita en una situación con la pandemia en donde los números siguen creciendo, ¿no? Es decir, todavía, mundialmente, no solamente en México, todavía falta muchísimo, muchísimo espacio por recorrer en esto de ir sumando fallecimientos, contagios y otras cosas asociadas al tema de la pandemia. Ya algunos países están empezando a hacer su reactivación y se están algunos ya echando para atrás en algunos aspectos, porque algunos ya se dieron cuenta que lo hicieron demasiado pronto, porque pensaron, muchos se fueron con la idea de que la gráfica es de campana, como dije algún día, y no es así. Es una gráfica completamente logarítmica y por lo tanto exponencial, y siempre va a ser creciente, siempre, en el caso de la pandemia. Cuando mucho llegará a una estabilidad, no de cero, porque el cero está abajo, sino de una cantidad casi estable de mortandad en el tiempo, estableciendo, llegaron 5,000, ya no mueren más, se quedó en 5,000. Y en ese momento se hace un corte y ahí ya termina. Pero después puede repuntar, obviamente, con crestas más pequeñas. Pero así funciona como una ola, que no es una campana normal, la gráfica de la pandemia. Por eso estoy hablando de esto de la mortaja, porque además esto de la mortaja también va de la mano con cómo esto puede incidir en un tema como es el del patrimonio. Entonces, ahora sí tengo bien armadito todo mi equipo, todo mi material para poder trabajar con ustedes, y por lo pronto quiero comenzar, si ustedes me lo permiten. Porque hoy quiero abarcar 3 temas, aunque sea de manera apretada. Lo más posible que lo podamos tratar, si no, al cabo de la hora cortamos y continuamos mañana. No hay ningún problema, no tengo la menor prisa y creo que ustedes tampoco. Entonces, en este caso lo que traigo viene siendo, sigo con el documento del presidente tan llevado y tan traído. Ayer dije que lo iba a leer un poco más a detalle, pero luego cambié de idea y dije, no, 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 mejor lo seguimos examinando línea por línea. Y aparte tengo el documento de Ramírez Cuellar, y aparte tengo el otro tema que quiero tratar y que de alguna manera va con esto que estamos hablando, que es la carta que varios radioescuchas y colegas periodistas le hicieron llegar
a Carmen Aristegui. Pero eso lo quiero dejar un poco de apéndice hacia el final, si es que nos da tiempo. Eso no lo podemos tratar en otra transmisión, que puede ser mañana, por ejemplo. Entonces, si no tienen inconveniente, me gustaría tratar, primero déjenme ubicar el documento correcto, ahí estoy, muy bien. Y vamos a, primero que nada, a retomar el tema del presidente, el documento del presidente donde lo había yo dejado, que obviamente como yo ya le di también ahora sí una buena leída, ya me voy a ir todavía muchísimo más rápido, nada más haciendo señalamientos con el lápiz para poder subrayar y abundar en el análisis. ¿Ok? Bien, entonces ahí está el documento, lo podemos ver perfectamente bien. Estoy monitoreando en el celular, así es de que si ustedes me escriben algo, me preguntan algo en el celular, los puedo leer perfectamente bien, porque voy a estar con el documento aquí leyéndolo. Aunque, déjenme ver una cosa. Así, más fácil, no me muevo. Ya encontré una manera de no moverme. No, sí necesito moverme forzosamente, porque si no, como subrayo. Si no, como subrayo, ¿verdad? Muy bien. Bueno, déjenme tomar mi plumita para poder subrayar. Muy bien, entonces, estábamos en que en el documento del presidente ya estábamos por entrar al tercer pilar de los 5 pilares que menciona como base de su teoría socioeconómica el presidente Andrés Manuel López Obrador, y el tercer pilar tiene que ver con la honestidad. Por eso es que lo estoy asociando con esto de la patrimonio y de la mortaja. Porque dice el presidente, los tecnócratas nunca consideraron la variable de la corrupción. Es interesante que el presidente, déjenme cambiar de color, que el presidente mencione la palabra variable. Es interesante. Es interesante porque sí, en sí misma la corrupción es variable, por supuesto, no es una constante. Y qué bueno que lo señale así el presidente, aun cuando el discurso y la retórica detrás del discurso López Obradorista, sea del presidente o sea de sus seguidores, nos ha querido meter en la cabeza, al igual que sus antecesores, que la corrupción de alguna manera era una constante. Era una constante que se explicaba por razones culturales. Recuerdan que incluso Peña Nieto lo llegó a mencionar así, porque es lo que muchos habían mencionado en ocasiones anteriores, en sexenios anteriores, críticos anteriores, como si fuera una constante que nos viene inclusive por herencia histórica desde la conquista de España o incluso desde atrás, porque también los pueblos prehispánicos no eran blancas palomas y también tenían lo suyo en temas de corrupción. La corrupción en todo caso puede considerarse una constante, pienso, única y estrictamente desde el punto de vista de que conforma parte del ser humano. Es decir, todos somos corrompibles, nos guste o no. Todos, ya lo dije en algún video anterior, todos tenemos un precio. Recuerdan que hemos estado hablando de estas palabras. Todos tenemos un precio. Detengámonos nuevamente en la palabra precio para entender a qué me estoy refiriendo con esto. Por eso es que me estoy tardando tanto con los documentos, ¿no? Porque me estoy yendo. A veces una sola palabra nos permite lucubrar y jugar con todo esto sin necesidad de tener que estar haciendo una síntesis apretada para ya, el documento del presidente a volar, ya, a otra historia. No, podemos ver las cosas con calma. A ver, ya habíamos nosotros analizado la palabra precio, ¿verdad? Y que precio viene de preti, que tiene que ver con opuesto, con contra, es decir, lo que está hacia adelante. Ya ahí no me voy a detener. Pero cuando nosotros vemos una palabra que está relacionada, aun cuando no me hace la conexión directamente el diccionario, como es la palabra prez, espero que esté aquí, porque luego a veces los diccionarios no la incluyen.
Aquí, si no está en presa, está en presa. Ok, aquí está, presa. Y no me refiero a presa de necesariamente la presa como las de agua, aun cuando hay una relación. Sino me refiero a la presa en el sentido de un animal cogido vivo, ¿ok? Para comerlo o para comerciarlo. Esta palabra presa viene del catalán presa, que significa botín. Y esta a su vez es una imitación, ¿sí? Fonética, que se dio del latín praeda, que significa botín, despojos, presa. Y esto viene de praenda. Ahorita lo voy a poner la pizarra para que les quede claro. Prenda, que son aquellas cosas que eran cogidas. Y de allí nosotros tenemos las palabras, como por ejemplo, un sinónimo sería coger, aun cuando no es la misma raíz, pero sería un sinónimo. Y de ahí tenemos el verbo prender, no tanto de encender, sino de capturar. Me voy a mover tantito a la pizarra para que podamos visualizarlo mejor. ¿Ok? Permítanme un momento. Ahí voy a la pizarra. Buenas noches, Katy. Muy buenas noches. No sé por qué nos está viendo el video en el celular. Déjenme revisar porque si no pierdo el monitoreo. Y veo que están conectándose, pero no estoy viendo la imagen. Algo pasó ahí, se cayó la imagen, pero sí está funcionando bien. Ok, bien. Entonces, estamos diciendo que la palabra presa, precio, de alguna manera también se relaciona con presa. Entonces, si bien la raíz, los filólogos me van a decir, no, está usted estúpido, ya me los conozco. Pero presa entonces viene del latín praeda, que a su vez viene de, como dije, perdón, viene de precio igual, presa, bueno, más o menos igual, porque no es exactamente igual. Y este viene de praeda, ¿ves? De aquí en otro idioma se derivó en pres, con Z, pero de aquí nosotros su raíz nos da palabras como praender, que de aquí sale prender, y sí, se lo están imaginando muy bien. También de aquí tenemos nosotros aprender. Que nosotros ya cuando vamos evolucionando en el idioma, de pronto quitamos estas dos letras y tenemos el verbo aprender desde el punto de vista de conocimiento. Entonces me regreso a la pantallita que estábamos nosotros, a que me vean a mí. Ahorita no tiene caso meter el documento porque estamos haciendo el análisis de esto. Entonces, cuando nosotros estamos diciendo que cada uno de nosotros tiene un precio, es porque a final de cuentas somos como esos pequeños animalitos que andan en el bosque, ¿no? Digamos una liebre, a la que el cazador le pone una zanahoria en una pequeña trampa, es lo que lo atrae. Y entonces se acerca el conejito, la liebre, toma la zanahoria, jala el hilito y queda dentro de la trampa. Su precio, aquello que buscaba el conejito prender, capturar, lo convierte a su vez a él en una presa, lo aprende, lo captura por parte del cazador. Entonces, es un juego de constante captura. Cuando vemos la palabra corrupción y vemos nuevamente allí su análisis
filológico, nos vamos a las etimologías y vemos corrupción, corrupción, corrupción. Interesante. Corromper, a ver si viene corromper. No, no, no viene aquí corromper. Vamos a buscarlo en internet. Déjenme buscarlo en internet. A ver si encuentro etimología de corrupción. De corrupción. Oh, chispas. Es que de pronto los teclados están muy pegados uno con el otro. Ahí vamos. Vemos en la página que yo ya les había comentado y usado con anterioridad. Aquí nos dicen que la palabra corrupción viene de la unión del prefijo con, que significa junto, o en conjunto o global, y que se cambia etimológicamente, por las leyes etimológicas, se cambia a cor, por la ley de la asimilación. ¿Okay? Cuando está junto con una raíz que empieza con R, como es el caso de rupción, que en este caso viene la raíz del verbo rumpere, que significa quebrar, partir, hacer pedazos, hacer estallar, que da todo lo que los verbos que acabamos de mencionar, roto, rupestre, corporación, utiliza ese con, pero otras palabras, ¿no? Y además viene con el sufijo tío o sion, que indica acción y efecto de romper algo. Es decir, corrupción significa que se va a romper, se va a hacer el acto de romper una cosa con otra. Entonces, cuando yo extiendo el cheque hacia el periodista chayotero, lo que estoy haciendo es romper una relación. Se rompe la relación, aunque por otro lado está implicando también el restablecimiento, por lo tanto, de alguna manera, la reparación y creación de una nueva manera de relacionarse esas dos personas, ¿no? Quien está haciendo el pago, quien está poniendo la zanahoria para que ese conejito caiga. Y una vez que cae el conejito y lo tengo en mis brazos, pueden ocurrir varias cosas. Pensemos que ese conejito es el periodista y que yo soy el cazador y que le puse la zanahoria en la mano, el chequecito, el chayote. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? De pronto me encariño con el conejito y ya no quiero matarlo. Entonces yo lo alimento, lo cuido, ¿verdad? Y entonces de esa corrupción sale algo virtuoso. Pero a lo mejor también ocurre que resulta que ese conejito pues tiene rabia y en una de esas me muerde. Y entonces pues los dos quedamos infectados, los dos nos volvemos locos y los dos nos podemos morir. Entonces, esa corrupción puede derivar también en una cuestión negativa. Fíjense lo que estoy diciendo. Sí, estoy encontrando dos vías, una positiva y una negativa a la corrupción. ¿Por qué? Porque todo como en esta vida tiene dos caras, el anverso y el reverso, virtud y defecto, todo. Y tan es así que el propio gobierno lo tiene claro. Lo tiene claro el propio gobierno. ¿Por qué? Pues por una cosa muy sencilla. Porque desde el momento que permito que entre gente corrupta, como por ejemplo se dice que lo es Manuel Bartlett, y digo se dice porque a ninguno nos consta fehacientemente, no tenemos pruebas, tenemos evidencias, dichos, supuestos, lucubraciones, hipótesis de que Manuel Bartlett está relacionado con la corrupción. Bueno, si está relacionado con la corrupción, tal vez Andrés Manuel lo tiene allí porque reconoce que es una de las formas positivas de la corrupción. Tal vez. No lo sé. Bueno, continuemos con el documento del presidente. A ver, entonces el presidente aquí nos decía que estaba considerando que ese
la corrupción es una variable. Y sí, varía, ya vimos que puede variar a tener lados positivos y tener lados negativos. Que estamos acostumbrados a ver lo negativo, sí, es muy cierto. Pero que a veces puede ser positivo, sí, también es cierto. Ejemplo de corrupción positiva, que a veces la dejamos pasar. Una mentira piadosa. Sigue el presidente utilizando su propio término. Los tecnócratas nunca consideraron la variable de la corrupción, utilizando su propio término, como un obstáculo para el funcionamiento del modelo neoliberal. Lo voy a leer tal cual, ya no voy a hacer las observaciones del pasado. Esta materia nunca se impartió en las universidades donde se formaron quienes, al paso del tiempo, llegaron a ocupar las secretarías o ministerios de Hacienda o Economía en la mayor parte de los países del mundo. Puedo decirte, Andrés Manuel, que tampoco se impartió en la UNAM donde tú fuiste estudiante de sociología y que tú tampoco conociste esto. Así es de que tú la estás descubriendo igual que todos sobre la marcha. Puede ser que esta especialidad no resultara importante en otras naciones, pero en México era y sigue siendo una asignatura indispensable. Andrés Manuel, en todo el mundo ocurre lo mismo. Los de los otros países no son menos ni más seres humanos que nosotros, ni más ni menos virtuosos o viciosos que nosotros. Por más que los queramos ensalzar, por más que los queramos colocar como la maravilla de las maravillas a los ingleses, a los alemanes, a los franceses, a los italianos, a los americanos, a quien tú quieras, todos tienen cola que les pisen y muchas veces esa cola está pasada por el lodo o ni se la limpian la pinche cola, perdonando por la expresión. Dice el presidente, no se trata de un asunto retórico o propagandístico, es un hecho demostrable que la crisis de México se originó no solo por el fracaso del modelo económico neoliberal aplicado en los últimos 37 años, sino también por el predominio de ese periodo en la más inmunda corrupción pública, bla, 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 por eso me lo salto, bla, bla, el influyentismo, ya todo el rollo que nos ha echado desde la campaña a lo largo de 18 años, que ya está uno harto de escuchar todo eso, porcentajes de la tipificación de la corrupción, cuando se hizo la tipificación, estamos mejorando ahora la parte económica. Ahora estamos mejorando nuestra recaudación de impuestos, procurando cobrar a grandes corporaciones nacionales y extranjeras que se las ingeniaban para delinquir y no pagar sus contribuciones y gozar de impunidad. Voy a subrayar esto. Subrayo aquí. ¿Ok? Ahí estamos. A ver, ¿de verdad está mejorándose la recaudación de impuestos? Sinceramente, lo dudo. Y para eso basta ver los informes que la propia Secretaría de Hacienda y la propia Cámara de Diputados, mediante el Centro de Estudios de Fiscalización, como son, aquí lo tengo, como este estudio del Centro de Estudios de Finanzas Públicas, y que nos invitó muy amablemente don Ángel Verdugo a que revisáramos. Buenas noches, mi estimada Miranda. Bienvenida, muchas gracias por estar presente. Ahora, Mosco. Porque en este caso tenemos aquí un análisis de la recaudación per cápita de, del ISR por deciles de ingreso. Este mismo documento ha servido a varios para poder criticar la propuesta de Ramírez Cuellar en relación al tema de del patrimonio, de la revisión de los datos del patrimonio. En este documento, entre otras muchas cosas, lo que nos dice es que al comienzo del análisis, que además pueden ver que es del 19 de mayo del 2020 y lo genera el propio Congreso, nos explican, para los que somos legos de todas estas cosas, que un sistema tributario debe ser, déjenme subrayar, un sistema tributario debe ser eficiente, es decir, que favorece la asignación eficiente de recursos. Oh, mugre mosco, sácate de aquí.
Te voy a dar ahorita tu manazo. Y dale. Debe de ser sencillo, es decir, sus costos de operación y cumplimiento son bajos. Bueno, una cosa es que sea sencillo y otra cosa es que sea barato. Aquí más bien lo que quieren decir con sencillo es que sea barato, no tanto sencillo. Sencillo tendría que ver, sí, con la facilidad, más que costos, facilidad de operación y de entendimiento por parte de quienes intervienen en ese sistema tributario, tanto del lado detrás del escritorio como funcionarios, como de parte del lado del ciudadano que busca pagar sus impuestos, ¿no? O declararlos simplemente. También nos dice que tiene que ser flexible, es decir, que se adapta con facilidad a los cambios en la situación económica, que tiene que estar, debe ser, oh, o debe ser con responsabilidad política, es decir, transparente. Aquí asocian la responsabilidad con la transparencia. No necesariamente la responsabilidad supone transparencia, ni viceversa, la transparencia supone responsabilidad. Y eso ya lo sabemos quienes nos hemos metido en temas de transparencia, porque hemos descubierto que la transparencia y ese ensayo me da mucho coraje porque se me perdió. Llevaba yo más de 20 páginas avanzadas en ese ensayo para analizar la trampa de la transparencia. Así es de que tengo que retomar todas las ideas y volverlo a escribir. Me da mucho coraje. Se perdió porque tuve problema de disco duro hace 2 años. Ni modo. Pero además también nos dice, y debe de ser justo, siendo esta última cualidad de gran importancia, pues implica que el sistema fiscal sea progresivo, es decir, que se trate de manera equitativa a las diversas clases contribuyentes, considerando sus condiciones económicas para determinar su aportación a los ingresos públicos. Quiero aquí señalar quiero aquí señalar una palabrita, que es progresivo y lo que es equitativo. ¿Ok? Otros se han dedicado a analizar el documento de Ramírez Cuéllar a la luz de lo que se ve por encimita. Cuando nosotros nos movemos a esa propuesta de Morena y vemos lo que él nos está proponiendo en el tercer punto, ¿sí? Justamente nos está planteando la progresividad fiscal debe ser la base sobre la cual todos los mexicanos debemos de contribuir a los gastos del Estado y al financiamiento del estado de bienestar, subrayo bienestar. La proporcionalidad y la equidad, subrayamos, deben de dar paso a la justicia y a la progresividad que marquen las leyes. La progresividad fiscal tendrá que aplicarse a la propiedad, la riqueza, el ingreso, las emisiones de CO2 y los daños a la salud. Ese párrafo es el importantísimo. Y ese es realmente donde tendríamos que enfocar nuestro análisis y no perdernos entre que si el INEGI va a llegar a nuestras casas a tocarnos para entrar y ver qué es lo que tenemos, que no es lo que está proponiendo realmente Ramírez Cuéllar. Ramírez Cuéllar lo que está proponiendo es que a la hora que se haga el censo, como acaba de suceder el censo, ¿sí?, que pueda incluir preguntas que realmente puedan reflejar la información que se está recabando, no solamente para medir los índices de población, sino en general los índices sociodemográficos, entre los cuales están incluidos los socioeconómicos por ser parte de la demografía. Entonces, no es descabellada la idea de Ramírez Cuéllar, aun cuando algunos puedan sentirse escandalizados. Porque una de las cosas que es importante medir sí es la riqueza. No basta medir y decir, hay tantos millones de pobres que viven en tantas cantidades de casas, dentro de las cuales hay tantas cantidades de foquitos o un horno de microondas.
esos son datos que a final de cuentas nos dan un retrato cucho y distorsionado de lo que estamos definiendo como riqueza. Desde el momento en que pudiera ser fiscalizado no significa poner un impuesto. Fiscalizar significa vigilar, observar, tomar nota. Me voy a la palabra, al diccionario. Fiscalizar. Vámonos a fiscal. FG. Dirán que estoy de acuerdo con Ramírez Cuellar. No, no es que esté de acuerdo con Ramírez Cuellar, es que lo veo con frialdad. Lo veo con frialdad y examinando línea por línea, palabra por palabra. Fiscal. La palabra fiscal, en tanto sustantivo, perdón, en tanto puede ser adjetivo o puede ser sustantivo, pero la raíz a final de cuentas viene del latín fiscalis, que significaba el tesoro público o físico, que a su vez viene de fiscus. Y fiscus es el tesoro público y de ahí nos tenemos que ir a la palabra fisco. Ok, entonces, si el fisco es lo que está en el tesoro, entonces es lo que tenemos que observar cuando hacemos una revisión fiscal, pues tenemos que ver el tesoro público. Y el tesoro público no es nada más lo que está en las arcas del gobierno. Eso es lo que perdemos de vista. Quiero retomar la definición que hemos visto desde varios videos atrás de Estado. Me voy a ir a la pizarrita si ustedes me lo permiten para que pueda quedar perfectamente claro, porque luego dirán que me la paso nada más en la perorata. Y no es así. Miren, fíjense bien. La palabra Estado, ya lo dijimos, está conformada por tres elementos. Territorio. Se me mueve la computadora a la pantalla, perdonen ustedes. Gobierno y población. ¿Ok? Estos tres estados representan, a final de cuentas, la riqueza, entendido por riqueza, y me voy nuevamente aquí a la palabra misma. La lingüística nos ayuda a entender la raíz de muchas cosas. Aunque parezca que estemos haciendo una discusión bizantina y que vamos por las ramas, no, cuando nosotros nos vamos a fondo de las cosas, entendemos muchísimos temas. Riqueza, no PQ, riqueza. La palabra riqueza obviamente me manda a la palabra rico, ¿ok? Solamente me hace la referencia adicional del sufijo esa, que significa condición o calidad. Entonces, cuando yo me voy a ver la palabra rico, rico viene de reix. En tanto adjetivo significa poderoso y en tanto sustantivo significa gobernante. Es decir, rico viene de reix. Es el gótico reix. Y esta palabra reix es la que después nos da palabras y derivaciones como rey, reino, porque obviamente rex queda como rex. Se lee como rex, que nos da rey. Entonces, esto nos permite que nosotros podamos, voy a borrar tantito esta parte de rico, no tiene ahorita caso hacerle, déjenme ponerle un borrador grande para poder borrar más fácilmente, ok. Es como si estuviéramos en la escuelita, ¿verdad?
Eso me gusta, a mí me gusta esto. Esto yo lo disfruto mucho, pero bueno, ok. Entonces me cambio al escritorio para que me puedan ver ustedes. Entonces, cuando nosotros analizamos esto, nos damos cuenta que esas tres cosas que conforman al Estado son parte de la riqueza de una nación. Mañana yo creo que me voy a meter el clavado, porque ya son las 10:14 y no quiero entretenerlos. Esta noche empezamos alrededor de las 9:30, minutos más, minutos menos. Pero mañana me gustaría meterme un poco. Dime, Miranda, ¿me quieres comentar algo? Me detiene diciendo profeso. Hago la pausa para poder dar chance de... Ok. Me dice, parece que estoy en la universidad. Sí, ¿verdad? Pero lo que pasa es que, mira, ¿por qué lo estoy haciendo de esta forma? Porque de alguna manera, este, pues es una deformación personal y profesional, ¿no? A veces necesito estar escribiendo para poder yo entender lo mismo que voy diciendo yo, aun cuando tengo aquí los materiales y me fluyen las ideas con bastante soltura, eh, tengo esa facilidad, pero soy una persona que me gusta utilizar también los elementos gráficos para poder entrar a analizar. Para que esto no parezca la universidad o la preparatoria o la escuela y no sea visto yo como un profesor, la mejor manera, y quienes me conocen de tiempo atrás, incluso en la academia lo saben, me encanta que me interrumpan. ¿Cuántas veces, ahorita por ejemplo, ya me desvié del tema, ¿qué importa? ¿Cuántas veces en la misma escuela, en la academia, en la universidad, cuando daba clases, los que me vieron dando clases lo saben muy bien, de pronto me iba yo por las ramas y empezaba yo a contar cosas? Me dice Miranda, está muy feliz escuchando el tema. No fue a la universidad, pero le gusta porque aprendo de usted. Bueno, eh, en realidad todos aprendemos de todos, Miranda. Todos. No es necesario, y esto que voy a decir para algunos resultará una apostasía, o una, o un sí, una herejía, pues, es lo mismo, porque no es necesario ir a la universidad para aprender. Esa palabra que acaban de tomar, aprehender con H intermedia, que pasa después a ser aprender. Lo que estamos aprendiendo aquí todos juntos es que estamos poniéndole a ese bichito llamado conocimiento, le estamos poniendo una zanahoria para que caiga en nuestra trampa, que es nuestro intelecto y que es nuestra memoria, y que pase a ser parte de nuestro acervo. Cuando hablamos de acervo con V chica, que otra cosa es el acervo, por ejemplo, todos los libros que tengo aquí alrededor son mi acervo con B grande, el conjunto de cosas que conforman a, esta, a este espacio. Pero dentro de esos libros también está el acervo con B chica, que es una variante de la misma, aunque las letras son importantes porque permiten establecer diferencias de significados de una palabra a otra, y en el caso del acervo lo estamos ligando justo con lo que estábamos hablando, en el sentido de que es nuestro tesoro. Este acervo con V chica es una riqueza, y en tanto riqueza es el conjunto de cosas que dentro de nuestra casa, siempre recuerden las conexiones que estoy haciendo con los videos anteriores. Yo no hago las cosas tan desconectadas, aun cuando a veces lo parezcan. En la economía y en la ecología que hacemos, aplicando esas ideas y esos conceptos a nuestra casa, lo que hacemos es justamente el distribuir, el administrar ese acervo, esa riqueza, y por lo tanto esos
precios, esas preces, esas presas que en algún momento dado nosotros hemos colectado, captado, capturado, ya sea mediante cosecha, si es un grano, si es una fruta, mediante la cacería, si es algún animal salvaje, mediante la domesticación, si es algún animal de granja. Y todos esos están dentro de nuestra casa y a todos los hemos aprehendido, han sido parte ahora, han formado ahora parte de nuestro acervo y de nuestra riqueza, y aprehendiéndolos también acá se nos llena un compartimiento que permite que nosotros aprendamos lo relacionado con ellos. Y aprendemos a diferenciar una gallina de un conejo. Aprendemos a diferenciar una manzana de un mango o de un plátano, etc. Ese aprendizaje constante conlleva un costo. Ahora bien, hablando de ese costo, como teníamos en el documento que estábamos hablando del acuerdo, ¿verdad? Nos habla Ramírez Cuellar con esto que está conectando con el documento del presidente. Por eso es que los estoy así trayendo, llevando, porque van conectados. Ramírez Cuellar ahí, repito, nos está diciendo que la progresividad fiscal debe ser la base sobre la cual todos los mexicanos debemos de contribuir a los gastos del Estado y al financiamiento del estado de bienestar. Fíjense muy bien, progresividad. Progresividad viene de, me dice Miranda, lo importante que tengamos sabiduría para atender, aprender. La sabiduría llega después, Miranda. Ahora sí que el primer paso es la disposición. Necesitamos estar dispuestos a estar, lo planteo de esta manera. Primero necesitamos estar dispuestos a ser expuestos. Es decir, disposición es una postura. Tengo la postura de estar listo para ser expuesto, es decir, puesto fuera de, para que en esa exposición pueda yo obtener lo que viene de fuera. Me explico de otra manera, porque a veces este juego de palabras nos enreda. Disposición y exposición tienen exactamente la misma raíz en cuanto a posición, en cuanto a postura. Yo tengo una postura. Acuérdense que la actitud es una postura de orden emocional y de orden psicológico. Eso es lo que significa una actitud. En otro momento analizaremos el origen de la palabra actitud etimológicamente hablando. Entonces, disposición y exposición se distinguen por el prefijo. Una tiene el prefijo dis y la otra tiene el prefijo ex. Dis significa un doble camino, una bifurcación, ¿sí? Mientras que ex significa colocar por fuera. Entonces, algo que está expuesto es algo que está puesto afuera. Cuando yo, por ejemplo, saco la silla de mi casa y la pongo en la calle, estoy exponiendo mi silla. Si yo pinto un cuadro y voy a la galería y lo expongo, entonces estoy exponiendo mi pintura, etcétera. De esa forma, cuando primero estoy dispuesto, es decir, estoy en la posibilidad de tomar un camino o tomar otro camino, posicionarme en un camino, posicionarme en otro, estoy también de la mano de poderme exponer a los riesgos y a las aventuras que me ofrece un camino o el otro. Tengo que tener primero esas dos cosas para que entonces pueda yo pretender que tengo una mente abierta para observar y para absorber y confrontar y enfrentar
las cosas que se me van a ir presentando en el camino que yo elija. Y eso es lo que va a ser la base del conocimiento que voy a ir adquiriendo mientras camino, mientras ando la senda elegida. Ya sea que esa senda haya sido la escolarizada o que esa haya sido la que la vida misma me plantea a punta de madrazos, sin necesidad de escuela. Por poner dos caminos, muchos que podemos, entre muchos que podemos esconder. La sabiduría difícilmente nosotros la podemos tener completamente en nuestras manos, sino solamente por pedazos. Porque muchas veces conocemos las cosas, conocemos por ejemplo que tenemos un automóvil y conocemos que metiendo la llave le damos vuelta, abrimos la puerta, metemos la llave, le damos vuelta y arranca el coche. Conocemos eso, pero ¿sabemos cómo funciona el automóvil? Tal vez tengamos un mínimo conocimiento de cómo funciona y comparado con otra persona podamos decir que sabemos un poco más que esa otra persona porque la acumulación de conocimiento es lo que nos da parte de la sabiduría, pero no toda, porque la sabiduría no es acumulación de, de conocimientos, como, por eso los temas que estamos tratando aquí tienen que ver con la economía, como la acumulación de riqueza nos hace necesariamente mejores empresarios, mejores personas caritativas o mejores filántropos o etcétera, ¿no? Eh, la riqueza, entonces, el conocimiento forma parte de esa misma riqueza que nosotros necesitamos administrar y distribuir de la manera más equitativa posible. Y cuando este señor Ramírez Cuellar, que no es el único, nos plantea en su documento hablar acerca de la progresividad fiscal, es decir, la progresividad de lo que viene siendo el tesoro del Estado, ¿qué es lo que nos quiere decir? Bueno, progresividad va a venir de la raíz es progreso. Pero vamos a verla, qué es lo que nos plantea la palabra progreso, porque esa es una de las discusiones que tenemos justamente enfrente en la reactivación económica. Buscamos progreso o buscamos regreso. Ha sido muy criticado, yo mismo lo he hecho, a este gobierno porque muchas de sus ideas y planteamientos son regresivos. Por momentos me siento que estoy en los años 70 en el régimen de Luis Echeverría. Eso se antoja malo. Pero yo pregunto, ¿es de verdad tan malo? ¿Fue tan negativo el régimen de Luis Echeverría o el de López Portillo? Revisémoslos con detenimiento y no nada más por encimita y solamente por las noticias que recibimos de los historiadores o de quienes vivimos esa época y que padecimos las crisis, etcétera, 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 porque siempre subrayamos lo negativo, pero hubo cosas muy positivas también en esos regímenes, aunque haya sido una, pero también se tiene que destacar. Ahorita nosotros con este régimen estamos viendo muchísimas cosas negativas porque todo está de cabeza y porque todo nos lo están planteando de tal manera que nos hace ruido. Bien, progreso. Y vamos a la palabra progreso. La palabra progreso, para empezar, comienza con el prefijo pro. Y el prefijo pro significa hacia adelante. Cualquier cosa que le voy a poner yo, el sufijo pro, es algo que estoy viendo o poniendo hacia adelante. Y además está de la mano de la raíz gredi, que a su vez significa gradi. Como por ejemplo las palabras agredir, ¿sí? Viene de la misma raíz. Entonces cuando yo estoy caminando hacia adelante, pues difícilmente voy hacia atrás. A menos que vaya yo caminando con la vista hacia adelante, la vista progresiva y mis pasos sean regresivos, camino hacia atrás.
lo cual implicaría no necesariamente una contradicción, sino simplemente una manera diferente de atacar un problema. Cuando Ramírez Cuéllar nos plantea en ese documento que la progresividad fiscal debe ser la base sobre la cual todos los mexicanos debemos de contribuir a los gastos del Estado, no dice a la acumulación del Estado, dice gastos, fíjense, no dice a inversiones, dice gastos del Estado y al financiamiento del estado de bienestar. ¿Qué quiere decir? ¿Qué imagen me está poniendo en mi cabeza? Soy un individuo que estoy viendo adelante de mí, viendo hacia adelante de mí ese tesoro, esa riqueza que compartimos todos, riqueza que en el territorio está representada por los árboles, por el campo, por las montañas, la minería, por los ríos, los mares, las lagunas, etcétera. Desde el punto de vista de la población, demográficamente hablando, pues por la variedad etnográfica que tiene nuestro país y todo lo que va aparejado culturalmente con esa variedad etnográfica. Y si hablamos de gobierno, en donde nosotros estamos ubicando al rey, al Reix, y por lo tanto a quien no es que acumule, sino que organiza y en cierto modo sí acumula, pero no para quedársela, sino para poder redistribuirla, esa riqueza que producimos todos, tenemos al gobierno. Entonces, entre nosotros tres va a caber la contribución en los gastos del Estado. Si yo talo de más, el gasto que está dando o que está teniendo el territorio por pérdida o por utilización y consumo de las maderas, pues puede ser más o menos alto en la medida de lo que se explote. Y viceversa ocurre con las minas, ¿no? Pero también el gobierno contribuye a esos gastos. Ahora, lo interesante aquí es que en ese párrafo nos dice progresividad en función de gastos y no progresividad en función de inversiones. El financiamiento del estado de bienestar lleva necesariamente a que voy a tomar del tesoro para lanzar a los que están allá enfrente para que estén en mejor condición y por lo tanto con un bienestar aceptable. Es decir, si yo, en este caso, gobierno, estoy acumulando lo que todos producimos y lo voy a administrar, tengo muchos caminos. Uno es reinvertirlo, otro es gastarlo y otro es malgastarlo. Puedo en la inversión incluso endeudarme, lo cual no siempre es malo, pero tampoco siempre es bueno. Y esto tiene que hacerse, lo dice Ramírez Cuellas, de acuerdo con una proporción, de manera equitativa. Pero, ¿qué significa esto? ¿Que me voy a poner a lanzar ayudas a diestra y siniestra? ¿Y qué es lo que va a pasar con el tesoro si no lo reinvierto? Se va a ir mermando. Si yo reparto apoyos a los pobres que lo necesitan, pero a manos llenas constantemente y no hago lo necesario para que esas arcas vuelvan a llenarse y no le doy a todos los actores económicos, a todos, pobres, medianos y ricos, no les doy lo suficiente, lo necesario en la medida de sus atribuciones, sus necesidades, sus intereses, para poder hacer que esa riqueza compartida pueda finalmente yo, gobierno, redistribuirla de manera equitativa y proporcional, pues resulta que estoy yo malgastando las cosas. Por lo tanto, la progresividad
como dice aquí en este mismo párrafo, nos dice la progresividad fiscal tendrá que aplicarse a la propiedad. ¿De acuerdo? A ver, pero aquí hay una trampita que ya la vivieron en los países socialistas. Yo no soy de la idea de que México vaya caminando, como algunos piensan, hacia un comunismo o hacia un socialismo. Sinceramente lo dudo, empezando porque tenemos encima a Estados Unidos y todos los intereses creados que no fácilmente van a permitir que en México se instale un gobierno de corte socialista real o comunista. A lo sumo, podrían permitir que se instalara un gobierno de corte socialdemócrata como ocurre en Francia o como ha ocurrido en Alemania. ¿Por qué? Porque ese tipo de sistema está visto incluso en China, puede perfectamente convivir con un sistema económicamente hablando de corte capitalista, pero esa es la parte que tenemos que modificar, que no caiga en un capitalismo depredador. Y cuando hablamos de depredar, nuevamente volvemos a la palabra precio, a la palabra prez, a la palabra aprender. Porque el que depreda es el que quita la prez, es el que quita la prenda que finalmente se ha capturado. Si tú te has hecho de un libro y yo llego y te lo arrebato y lo hago mi botín, acuérdense que hace rato hablamos de botín, lo hago mi botín, ya no es tuyo, me lo quedo, estoy depredando, te estoy quitando algo que es tuyo. Y estoy por lo mismo minando la posibilidad de que tú puedas desarrollarte y además crecer. Y no olviden lo que dijimos ayer, que crecimiento y desarrollo siempre van de la mano. Son las 10:36, yo no quiero alargarme demasiado, como pueden ustedes ver tenemos muchos temas por abarcar simplemente con estos documentos. Me voy a pasar para conectarlo a la carta de Aristegui para poder terminar con este detalle y se las voy a compartir porque de esa carta solamente hay un par de párrafos que quiero comentar y que conectan con esto que estamos hablando, aunque parezca que no. Van a ver que sí. En la carta que le mandaron los radioescuchas a Carmen Aristegui, haciéndole un reclamo, tras hacer una serie de consideraciones sobre su carrera, sobre su trayectoria profesional, etcétera, los radioescuchas le plantean lo siguiente. Le dicen, y leo integral, los párrafos que me interesa comentar de esta carta, que ya ella los comentó en su programa radial quizás algunos lo hayan dado por zanjado, pero yo quiero ir más a fondo con esta carta. En algunas presentaciones, dice esa carta, públicas de Carmen Aristegui, ella solía repetir una frase cierta. Entre comillas, citan, el gobierno contra las cuerdas ante una sociedad crítica. Termina cita. Parte de esa sociedad se sentía representada por ella. Lo que el periodismo de Aristegui anunciaba, acompañaba y daba voz, fíjense el uso del pasado, del copretérito, era a una sociedad frustrada, molesta, insatisfecha, muchas veces vilipendiada en la repartición de las riquezas y en los resultados electorales, y ahora participativa y empoderada. Pero de un tiempo a esta parte, sin duda por los cambios que el triunfo de Andrés Manuel López Obrador ha propiciado, hemos notado que así como los grupos de poder se negaron a aceptar el análisis riguroso y la crítica de periodistas como Aristegui y de grupos sociales, otro sector, el de los periodistas y los medios de comunicación, se niega hoy a ser sometido a la interpelación, al cuestionamiento de su quehacer, a la revisión acuciosa del rigor y metodologías empleados para producir la información y se mantienen refractarios a la autocrítica. Voy a subrayar esto porque me parece fundamental y es justamente donde Carmen Aristegui ha hecho el comentario de que es una carta que lleva a la reflexión porque contiene ideas importantes que justamente están de la mano con lo que hemos dicho y ahorita van a ver por qué va de la mano y con esto vamos a terminar.
Dice, hemos notado que así como los grupos de poder se negaron a aceptar el análisis riguroso y la crítica de periodistas como Aristegui y de grupos sociales, otro sector, el de los periodistas y los medios de comunicación, se niega hoy a ser sometido a la interpelación, al cuestionamiento de su quehacer, a la revisión acuciosa del rigor y metodologías empleados para producir la información y se mantienen refractarios a la autocrítica. A pesar de la amplia libertad de expresión, los medios y sus mediadores nos deben transparencia y diálogo. Todavía no comento, continúa. Se escudan en un concepto de la libertad de expresión excluyente que se expresa en un tengo el derecho a decir lo que me da la gana. El uso de las palabras y las opiniones deben no solamente seguir ciertas reglas de decoro argumental, sino visibilizar desde qué medio se dice, cómo se selecciona la información y qué intereses se defiende. Los medios son poderes y empresas que tienen intereses, así como sus mediadores profesionales, periodistas, comentaristas y conductores. Hablan desde su privilegio de tener en medio un medio para ser escuchados, pero pocas veces aceptan al diálogo con públicos y menos la interpelación y la autocrítica. El poder mediático y sus mediadores profesionales pueden ahora decir lo que se les pega la gana, pero nos deben también a los públicos el derecho a replicarlos y exigirles rigor, mesura y sensatez. No basta con decirnos que es el rating o los lectores en abstracto el que juzga la labor periodística. Son un poder y tenemos derecho los públicos a exigirles rendición de cuentas y transparencia. Esos dos párrafos son fundamentales y dan para un análisis largo, de la mano de lo que es uno de los principales intereses personales, profesionales y del blog de Indicios Metropolitanos. Porque estos dichos de los radioescuchas y de algunos de los colegas firmantes de esta carta, en efecto, no deja de tener razón. Y no solamente no deja de tener razón, sino que lo que en un tiempo pudo haber sido como una verdad discutible, en los tiempos que vivimos, y hablando de esa economía y ecología de la información de la que hemos venido hablando, viene muy bien a cuento el plantear que esto además se traduce en una verdad, no la verdad, en una verdad. Porque sí, es verdad que quienes nos dedicamos a estos medios nos vemos obligados hoy, por vía de la nueva tecnología, como lo he planteado, a evolucionar también, igual que el tema fiscal, progresivamente hacia adelante en vez de hacia atrás. Caminar hacia donde vemos y no ver hacia un lado y caminar en otra dirección. Si bien todavía en mucho del proceder de los medios de comunicación existe la idea, estadísticamente hablando, mercadológicamente hablando, porque a final de cuentas somos un mercado y ustedes comparan a un conductor con otro, un periodista con otro y compran, acuérdense, comparar, comprar, compran su manera de informar, su manera de presentarles sus contenidos, porque se ajusta a sus intereses, a sus deseos, a sus afanes, a su gusto. Bueno, ese que ustedes favorecen con su gusto, en este caso un servidor, lo mínimo que tiene que hacer en agradecimiento es, uno, ya no preocuparse tanto por el tema del rating, que si bien es muy importante desde un punto de vista de competencia comercial, porque obviamente no se va a vender igual una manzana podrida que una manzana en buen estado. Pero ¿quién define lo que se va a comer? El consumidor. El consumidor, si no tiene dinero más que para comprar la manzana podrida, pues eso es lo que se va a comer, va a quitar lo podrido y se va a comer lo que quede. Pero si la otra persona tiene lo suficiente para comprar la manzana que, sí está, que no está podrida, bueno, pues va a disfrutar de una manzana y hasta va a poder tal vez partirla y repartirla. Yo no sé si yo soy con mis contenidos y mi manera de hacer las cosas y mi metodología, yo no sé si es la mejor de todas o la peor de todas.
Pero esta carta refleja dos cosas, como todo, lo dije, tiene dos caras, un anverso y un reverso. En el anverso vemos la parte positiva, la parte institucional, la parte reflexiva, racional, de que sí, necesitamos todos entrar a la nueva etapa. Encantado de la vida ahora sí que nunca mejor dicho, transferir, de traspasar para ustedes pues lo poco bueno, mucho malo que pienso. Les digo, yo no soy portador de la verdad, ni nada por el estilo, pero pues por lo pronto digo lo que pienso, como lo pienso, trato de fundamentarlo en la línea de lo que esta misma carta está diciendo de una manera decente, con un cierto comportamiento en la elaboración de los argumentos que permitan a quien está atendiendo estos contenidos el poder formar un criterio personal propio. Para eso yo necesito ser lo más objetivo posible, trayendo los distintos temas, conceptos, conocimientos que pretenden no te preocupes, yo entendí que te refieres a política, pero a veces también hablo de cuestiones policíacas, es parte de lo mismo, o sea, no te preocupes. Yo también odio los teclados de los celulares entre mis dedos cabezones y gorditos, que no están tan gorditos, pero están cabezones porque me muerdo las uñas. Y los tecladitos chiquititos del celular, los smartphones tienen todo menos smart. Entonces, ven, ya para encaminarnos hacia el final, que son 10:45. Esa carta nos mueve muchísimo a esa reflexión y nos permite ver cómo en esta economía y ecología de la información, del conocimiento y de los elementos simbólicos como el dinero, del cual empezaremos a hablar ya mañana, empezaremos a explorar lo que es el dinero y lo que es la moneda. En ese momento, cuando nosotros empezamos a ver cómo distribuimos esos elementos y administrarlos, tenemos que darnos cuenta que el consumidor también es parte de la casa. Es decir, no es nada más el que vive allá enfrente. No es nada más el que me va a dar una cuestión en intercambio. Sí, sí, te entendí muy bien, Miranda. Este, ayer hablábamos de que debemos de propugnar nuevamente hacia adelante, pugnar, luchar. Vamos a luchar hacia adelante, ¿sí? Para que se construya una economía humanista, como la había planteado a mucho antes de Andrés Manuel López Obrador, Castillo Peraza en el PAN. Y muchísimo antes que Castillo Peraza, algunos otros ideólogos que eran del PRI o que dieron pie muchísimos años atrás a lo que después se convirtió en el PRI. ¿Quién hablaba, por ejemplo, de una economía humanista? Desde la perspectiva pedagógica y educacional, para educar, para instruir a las nuevas generaciones, para desarrollar una economía humanista que pudiera realmente solventar la justicia y la equidad sociales. Pues estaban ahí, sí, sonaré como López Obrador, estaban los hermanos Flores Magón, estaba más atrás, Justo Sierra. Esas ideas no se han perdido, siguen siendo válidas. Lo que tenemos que hacer es no citarlas ya como lo hace Andrés Manuel, citándolas como la joya que sacamos del baúl de la abuela o de la tatarabuela, sino tenemos que desempolvarlas y verlas con ojos nuevos y renovados. Si realmente derecha o izquierda quiere dar al traste con una forma de hacer economía capitalista, independientemente que le quieran poner neoliberal o como la quieran poner, que realmente procure la justicia, lo primero que tenemos que hacer, aún antes que estar haciendo definiciones de libro,
y no me refiero a las definiciones del diccionario, sino definiciones ya manidas, como las que anda manejando en muchos sentidos personajes como este joven Gibran, que lo respeto, pero yo lo veo y hagan de cuenta que estoy viendo un libro empolvado, viejo y este deslomado. Es la impresión que me da, la imagen que me da. Entonces eso no me conduce a nada. Necesitamos ver hacia adelante. Y si voy a traer algo de atrás, bueno, pues entonces reformarlo, replantearlo, revestirlo para que realmente nos dé frutos allá adelante. ¿Para qué me traigo un tocón de un árbol de ¿qué les gusta? De mango, el tocón, para sembrarlo allá adelante? El tocón ya está muerto, ya está seco. Y si yo me llevo la semilla para sembrarlo allá adelante, pues tendré que estar consciente de que se va a llevar un rato crecer, porque de la semilla por lo menos unos 5 años en que dé frutos, en lo que crece el arbolito y demás. Pero si he tenido cuidado y en vez del tocón y en vez de la semilla tomo un esqueje de alguno de los árboles frutales que me haya encontrado en el camino, arranco la rama con cuidado para que mantenga todavía parte de la corteza, la preparo, la envuelvo en una bolsa con tierra y lo voy cargando conmigo. Y cuando ya llegue al punto en donde espero estar en mi progresividad fiscal, hago el agujero, planto el árbol, más pronto que tarde ese árbol que ya tuvo frutos, por la memoria heredada que trae en sus células, me va a dar nuevos frutos. Eso es justamente lo que nosotros tenemos que buscar allá adelante y no muy lejos. Entre más pronto reaccionemos como individuos, como grupo, entiéndase, familia, como sociedad en general, independientemente de nuestro quehacer político, económico o social, si nos dedicamos a la cultura o nos dedicamos al arte o nos dedicamos a la economía o nos dedicamos a lo que sea. Pero cada uno aporta su granito de arena sobre estas ideas y se da cuenta, para empezar, que lo que tiene en el escritorio tiene que organizarlo, ordenarlo, distribuirlo equitativamente. Si no, no puede entender cómo hacerlo con sus subalternos, si es un jefe, o con sus colegas, si es que si es que está alrededor de ellos. Pues ¿qué es lo que ocurre? Esa persona no va a poder aplicar esa experiencia afuera, que es lo que les pasa a muchos pedagogos que hacen programas educativos sobre las rodillas o en el escritorio sin realmente tener la experiencia constante, incesante y cotidiana en el aula para ver cómo van reaccionando las nuevas generaciones frente a la manera como son distribuidos, transferidos, como bien dijiste tú, los conocimientos de parte de quien está al frente de ellos. Hoy estaba viendo, y ya con esto termino, ya me fui a las 10:52. Hoy estaba viendo un video de esos videos que a veces me gusta mirar, que tienen que ver con las teorías eh, conspiracionistas. Es un video que no voy a compartir en Indicios Metropolitanos, aunque tiene ideas interesantes, porque sí, lo más seguro es que más de uno diría, ay, ¿para qué andas compartiendo estas cosas? Pero yo quiero rescatar de ese video 3 ideas interesantes que vienen hacia el futuro, que ya están prácticamente aquí. Una, en el papel que va a tener la inteligencia artificial, justamente para el desarrollo y para el establecimiento de esta nueva manera de hacer economía y ecología. Imaginen ustedes, ya existe una patente, teóricamente, me falta a mí verificar el dato, les estoy diciendo lo que dice el video, ya verificaré yo el dato. Existe una patente por parte de Microsoft, de Windows concretamente, que entre otras cosas lo que busca es la patente de un microchip, que la idea es que ese microchip se pueda colocar en las personas. ¿Con qué finalidad?
para que ese microchip pueda detectar la actividad humana y a partir de la actividad humana hacer la conexión con distintos servidores que permitan, en función de la actividad del ser humano o de el robot, en caso de que sea una máquina, un individuo cibernético, en función de la actividad física relacionada con distintas tareas, como puede ser consultas en la computadora o un ejercicio físico, cargar, traslados, etcétera, que pueda determinar, ok, cuánto tiempo dedicaste a esa actividad y por lo tanto cuánto es que tú, de alguna manera, puedes devengar, es decir, obtener en emolumento, en salario, por, por dedicarte a esa labor. Entonces, será una nueva y diferente manera, si llega a realizarse esto, que no será 2 semanas, por supuesto, pero si llega a realizarse esto, será una nueva manera de establecer y determinar el valor de la actividad humana. Y hablando por valor, insisto, todavía no nos metemos con el análisis de la palabra valor, en esa función, el precio que cada uno tiene. Suena grueso. Segunda idea, existe la posibilidad de que efectivamente se nos pueda también colocar a una especie de o chip o tatuaje ya electrónicamente elaborado con químicos especiales para que a partir de estos pueda ser leída, detectada, interpretada todos nuestros datos de biorritmo y de eh, presión arterial, si tenemos alguna variante en la temperatura corporal, etcétera, porque hacia mañana, entre los cambios que se esperan que podría traer la pandemia, es justamente uno, que haya menos personas reunidas en un lugar de trabajo para evitar contagios. Dos, que al haber menos personas, obviamente se tendrán que modificar las agendas y por lo tanto los horarios para poder hacer el cruce entre los distintos trabajadores y las distintas tareas. Tres, que además estas personas puedan garantizar en cierto modo el que puedan efectivamente no ser un foco o fuente de contagio para los demás. Y esto aplicará también inclusive para aquellos individuos cibernéticos, si hablamos de robots, que por ejemplo pudiera ser un cajero en un banco, ¿no? Que estos cajeros no pudieran estar envirulados, porque los virus no solamente afectan a los seres humanos, también afectan a las máquinas y esto puede implicar muchísimos problemas de otra índole, pero que afectan a la economía y a la ecología. Y obviamente, como bien lo dice el documento de Ramírez Cuellar, en esta progresividad de que debe de aplicarse, esa progresividad fiscal, que puede ser utilizada con este tipo de adminículos que se le añadirían al ser humano, esta progresividad tiene que aplicarse sí a la propiedad, entendida la propiedad como parte de esa riqueza que está generada por el ingreso que vamos generando los distintos actores económicos en la sociedad. Y esto tiene que ver con el control del patrimonio. Por eso lo hablábamos. Ahora mañana, que vamos a empezar a abundar un poquito más en esos temas, nos dedicaremos también a hablar un poquito más, a escarbar a qué nos referimos con esto del patrimonio y cómo esto realmente, esta propuesta no afecta al patrimonio, sino que pretende poner el tapete para que pueda ser más bien protegido el patrimonio en vez de eh, pervertido. Porque esto también va, como decíamos, con las emisiones de CO2, es decir, con la parte ecológica. Una empresa que es ecológicamente responsable, pues obviamente va a buscar generar una menor emisión de CO2. Y por lo tanto, todo este conjunto generará menos daños a la salud y una mayor proclividad de parte del ser humano a lograr a las cosas. De nada, Miranda, muchas gracias por tu participación, por tu atención.
Yo ya también de una vez me despido. Les agradezco muchísimo la atención a todos ustedes y nos veremos entonces mañana. Aquí se queda, no ha terminado todo. Saldrán mañana otros temas y espero ser lo suficientemente, si no entretenido, pues por lo menos, o bueno, si no divertido, por lo menos lo suficientemente entretenido para poderles dar lo poco, mucho, bueno o malo que puedo tener para ofrecerles. Buenas noches, buena tarde, buen día según la hora que estén ustedes observando este video y hasta mañana, Dios mediante. Hasta pronto.